Este es un Pagani Huayra y es simplemente uno de los coches más geniales que se hayan fabricado. Y eso es evidente desde el momento en que lo ves por primera vez. Sí, este tiene un valor cercano a los 3 millones de dólares, pero también es simplemente impresionante. Y a medida que examinas los detalles y las características únicas, se vuelve aún más impresionante. Hoy voy a hacer exactamente eso. Empecemos con una breve descripción general. Voy a empezar con la compañía, Pagani. Pagani fue fundada por Horacio Pagani, quien trabajó para Lamborghini, pero se fue en la década de los 90 para iniciar su propia empresa. El primer coche de Pagani salió en 1999, se llamaba Zonda, y debutó con aclamación general por su estilo extravagante y su rendimiento antinatural. Luego llegó el Huayra. Este coche salió en 2011-2012. Este en particular es de 2014 y se actualizó en 2016 con el paquete Tempesta. Pagani Huayra Tempesta es un nombre especial para un coche especial y, en efecto, este coche es muy especial. Utiliza un motor V12 turboalimentado prestado de Mercedes-AMG con 730 caballos y 740 libras de torque. Hace el 0 a 100 en 2,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 386 km por hora, lo que lo convierte en uno de los coches más rápidos del planeta. Pagani solo fabricó 100 modelos coupé como este para todo el mundo, y en la actualidad la producción se ha detenido y ahora están fabricando una versión descapotable del Huayra, el Huayra Roadster. Cuando este coche salió en 2014, el precio de venta original era poco menos de 2 millones de dólares, pero en la actualidad el precio de mercado de este coche ronda los 3 millones de dólares. He tomado prestado este Huayra de un espectador en el sur de California y puedes seguirlo en Instagram. Su nombre de usuario en Instagram es JCHWA. Lo tienes en la pantalla. Deberías seguirlo porque el hombre tiene un Pagani Huayra, así que sabes que tiene cosas interesantes. El dueño de este coche me envió un correo electrónico y me dijo: oye, ¿por qué no vienes a grabar un vídeo con mi Pagani? Y yo dije: pues vale, allí voy. Bueno, hoy te voy a enseñar el Huayra y te voy a enseñar todas las características interesantes de uno de los coches más asombrosos que existen. Luego lo sacaré a la carretera y más tarde le daremos una puntuación en la Dodge Score. Me encantó todo el apoyo que recibí con el vídeo de la Ferrari y parece que os gustó bastante. Os quiero dar las gracias por ello y ya sabéis que seguimos en el objetivo de llegar a los 25.000 suscriptores. Voy a comenzar con las peculiaridades y características y además con mi favorita para este coche, que sería la llave. En primer lugar, esta es la llave. Sí, así es. Esta es la apariencia de la llave. Es una pieza de aluminio en forma de auto y no cualquier auto, tiene forma de Huayra. Notarás que no hay cosas como, por ejemplo, botones en la llave. Bueno, resulta que la llave es más de lo que se ve a simple vista. En primer lugar, se puede separar. Puedes separarla por la mitad. Estas dos secciones pequeñas se unen como un imán. Cuando las separas puedes ver que la parte trasera es la que insertas en el encendido. Pero estamos adelantándonos un poco por aquí. ¿Dónde están los botones de bloqueo y desbloqueo? Bueno, están debajo de toda la estructura de la llave del auto. Puedes ver que el bloqueo está en rojo y desbloqueo en verde. Los presionas para bloquear y desbloquear las puertas, al igual que en tu coche normal. En la parte inferior de la llave puedes ver que tenemos la llave normal para este coche. Por si acaso tu llave electrónica se agota y por alguna razón tienes que usar la llave manual, así que así puedes hacerlo. Simplemente la deslizas hacia afuera y luego puedes insertarla en el coche para abrir las puertas si es necesario. Pero nada de eso es lo más genial de esta llave. Lo mejor de la llave ocurre cuando la insertas en el encendido y pones el coche en marcha. No hay un botón de arranque en este coche, en su lugar tienen algo mucho más genial. Mira esto, el encendido se encuentra en el centro, en la zona media de la consola central. Cuando insertas la llave, la giras de forma que la parte delantera va a quedar mirando hacia adelante y coincidiendo así con la dirección en la que estás conduciendo. El encendido está diseñado de manera que la llave realmente parece un Pagani Huayra conduciendo por la carretera, mientras tú estás en tu Pagani Huayra conduciendo por la carretera. Y eso es simplemente una de las cosas más geniales que hay. Pero es posible que te preguntes, bueno,
bueno, esa es la parte trasera de la llave, pero ¿y qué hago con la parte delantera? Pues, por supuesto, Pagani pensó en ello. Así que en realidad hay un pequeño espacio donde puedes colocar la mitad delantera de tu llave con forma de auto mientras conduces. También va justo en la consola central para que puedas ver ambas mitades de tu llave de Pagani Huayra mientras conduces tu Pagani Huayra. Y eso es súper genial. Otro dato interesante sobre la llave es que viene una caja especial que recibes de Pagani. Tenemos dos pequeños recortes en la caja donde se coloca la llave. Recibes 2 llaves por cada coche y la caja está firmada por Horacio Pagani. Echa un vistazo a esta otra caja detrás de la caja de la llave. Resulta que cuando fabrican un Huayra, el logo de la parte trasera que dice Huayra está creado a partir de un solo bloque sólido de aluminio. Recortan la parte que dice Huayra, la colocan en el coche y tú te quedas con el bloque sólido de aluminio del que salió la otra parte. Y te lo presentan en una pequeña caja igual que la caja de la llave. Y Horacio Pagani también lo firma. Eso es una locura total. Una presentación asombrosa y una atención increíble al detalle. La atención al detalle es básicamente el tema de este coche, porque todo en este coche es simplemente perfecto. Los materiales son maravillosos, las costuras, cada pequeño detalle ha sido cuidadosamente pensado. Todo lo que puedes ver, incluso algunas cosas que no puedes, es simplemente hermoso porque, por ejemplo, este coche tiene 1400 tornillos de titanio en él, todos ajustados de manera perfecta. Pero eso no es lo más sorprendente, lo que más te sorprende es que está el nombre de Pagani en una fuente más pequeña y perfecta. Es una atención increíble al detalle. Y va mucho más allá de eso. Como puedes ver en el umbral de la puerta, el logo de Pagani tiene esta especie de óvalo alargado, y ese óvalo está colocado en diferentes lugares en el interior. Por ejemplo, si miras el volante, verás el óvalo. Si miras el panel de instrumentos, verás el mismo logo ovalado. Lo mismo ocurre con los interruptores sobre la pantalla de infoentretenimiento, y en la pantalla de infoentretenimiento también está presente el óvalo, porque por ejemplo los tenemos para los ajustes de los graves y los agudos en el sonido. Y verás que el logo ovalado de Pagani está presente en varias partes del interior si lo buscas detenidamente. Es muy interesante. Pero no quiero adelantarme aquí porque hay mucho por mostrar y quiero mostrarte todo de manera individual porque los detalles son simplemente asombrosos. Voy a comenzar con el panel de instrumentos, pero en este coche sería mejor decir diales porque esa es una descripción más acertada. Son así de hermosos. En aluminio, míralos, son preciosos. Pagani dice que los fabrica una empresa que hace relojes suizos y puedes notar esa precisión y ese aspecto. Tiene el dial de la temperatura del motor y luego tenemos el medidor de combustible, después el tacómetro. A la derecha de eso tienes el velocímetro y finalmente a la derecha tienes la presión y la temperatura del aceite. Los mismos medidores que encontrarías en un coche normal, pero mucho más hermosos. Otro elemento interesante en ese área, a la izquierda de los diales y del volante, sería por un lado el pequeño espacio de almacenamiento redondeado, tal vez para la documentación del vehículo u otra cosa. Es un bonito bolsillo de almacenamiento, normalmente no tenemos almacenamiento adicional en supercoches, así que eso está bastante bien. Después tenemos una bonita palanca de aluminio. Puede que te preguntes, ¿y qué hace eso exactamente? Bueno, en realidad es la palanca de ajuste del volante. Tiras y el volante con los medidores se inclinan, ya que todo es una sola pieza. Si necesitas un poco más de espacio para las rodillas, puedes subirlo o bajarlo si quieres que esté más cerca de ti, y todo se mueve a la vez. Tenemos más cosas interesantes en la zona de los diales. Sería, por ejemplo, el botón de la parte izquierda de los diales, que se trata del elevador del eje. Si lo presionas, la parte delantera del coche se levanta para que el coche tenga más espacio y pueda pasar por rampas sin rozar. Obviamente, este es un coche bastante bajo, por lo que esa es una característica importante y puedes ver cómo funciona. La otra cosa genial del panel de instrumentos es lo que está por encima. Puedes ver un pequeño dial que muestra una serie de números. No es el odómetro, es el contador de horas del motor, como en un avión. Muchas cosas de este coche se supone que están inspiradas en la aviación, en los aviones, en los hermosos aviones de antaño. Y las horas del motor es una de esas cosas. Así que eso te va a enseñar de forma prominente en la parte superior del panel de instrumentos el tiempo que lleva funcionando el motor para que todos lo vean. Descendiendo desde el conjunto de indicadores, quiero hablar del volante, que tiene un par de elementos interesantes. Comenzando por la izquierda, puedes ver que hay una pequeña flecha.
Ese sería el intermitente izquierdo y tenemos lo mismo para la parte derecha, ya que no tenemos la clásica palanca para los intermitentes. La teoría que hay detrás de esto es que si quieres estar en la pista de carreras, no vas a querer mover mucho las manos para tocar lo que sea, así que pusieron todo en el volante, y de esa manera se cumple esa teoría para el limpiaparabrisas, para las luces, y el botón superior derecho que activa los limpiaparabrisas, y tenemos también el que arroja el líquido limpiaparabrisas. Otros elementos interesantes en el volante están en la parte derecha. Puedes ver que hay un botón marcado como ESC Off. Si presionas ese botón, pasas del modo normal al modo deportivo. Y si presionas ese botón y lo mantienes presionado, tenemos un easter egg del Pagani Huayra, porque te lleva a un modo ultra deportivo como al modo pista. Desactiva el ESC y baja un poco la parte delantera del coche, pero debes mantenerlo presionado para ingresar a ese modo. También tienes el claxon en el volante, no en el centro del volante, sino en pequeños botones en la parte superior derecha y en la superior izquierda del volante. Y como sé que te preguntas cómo suena el claxon de un Pagani Huayra, pues aquí lo tienes. El último botón en el volante es un icono que parece un papel y está diseñado para desplazarte por las páginas en las pantallas del centro del conjunto de indicadores. Esta pantalla no es particularmente peculiar ni notable, pero vale la pena mencionar lo que muestra. Una pantalla muestra las presiones de los neumáticos, las fuerzas G y tu máxima velocidad. Otra pantalla muestra tu sistema de navegación y finalmente la última pantalla muestra algunos promedios típicos como los que obtendrías en un coche normal. Nada particularmente inusual en esta pantalla central. Ahora quiero hablar de cómo entrar en el Huayra, porque las puertas son bastante raras. Para abrir la puerta, introduces tu mano en esta pequeña cavidad reservada para abrir la puerta. No hay una manija de puerta en este coche, en lugar de eso, es este interruptor de aluminio que cuelga de la puerta. Lo giras y obviamente las puertas se abren. Y así es como se ven cuando están abiertas. Son muy geniales. Una vez que estás dentro, las puertas cuelgan bastante arriba y en realidad es un desafío cerrarlas. Tienes que alcanzar ahí arriba, agarras este pequeño asa de cuero de la puerta y tiras para cerrarla. Así es como se cierran las puertas. Vale la pena señalar que con la puerta abierta puedes ver una de mis características favoritas de detalle para este coche y sería esta pequeña placa de aluminio en el umbral de la puerta que muestra que el coche cumple con los estándares de vehículos motorizados, mostrando el peso bruto del coche, el tamaño de los neumáticos. En muchos coches eso sería una simple pegatina pequeña que le ponen en producción, pero en este coche es esta hermosa placa de aluminio que es absolutamente preciosa, porque todo es precioso en este coche. Voy a volver a las puertas en un momento porque hay muchas otras peculiaridades relacionadas con las puertas que vale la pena mencionar. Pero primero quiero pasar a otra placa que vale la pena mencionar y sería la que está entre los asientos. Cada Huayra puede ser nombrado por su propietario. El propietario de este lo ha llamado Huayra Senza Tempo y colocan ese nombre en esta placa, que también muestra que es el Huayra número 65 de 100. La placa también incluye la firma de Horacio Pagani y una vista lateral del coche. Es una placa muy genial que se encuentra entre los asientos. Hay otra cosa genial entre los asientos y sería esta pequeña área de almacenamiento central, y encima de eso hay una correa de cuero. Esta correa de cuero tiene costuras contrastantes en los colores de la bandera italiana. El propietario de este coche lo personalizó de esa manera y tiene una apariencia muy hermosa. Continuando en la consola central, quiero hablar sobre los interruptores de las ventanas. Son los pequeños interruptores plateados que sobresalen junto al freno de estacionamiento, no tienen etiquetas, y notarás que es el mismo diseño que el que se utiliza para las puertas. Se supone que es como un interruptor de palanca antiguo de algún avión antiguo, y ese tema se mantiene en muchas cosas diferentes, comenzando por las puertas y pasando a los interruptores de las ventanas. Entre los interruptores de las ventanas tenemos el freno de estacionamiento. Funciona como un freno de estacionamiento normal. No hay nada particular e inusual al respecto. Es posiblemente el único elemento de todo el coche que sea normal. Sin duda, lo que sigue en la consola central ya no es normal, y eso sería la palanca de cambios. Este coche utiliza una transmisión manual secuencial de 7 velocidades, no una caja de cambios doble como la mayoría de los superdeportivos modernos. Según Pagani, consideraron colocar una caja de cambios doble para este coche, pero en el momento en que salió este coche en 2012, una caja de cambios doble era demasiado pesada, unas 150 libras, lo que según Pagani habría anulado la ventaja de tener cambios más rápidos, así que este coche tiene una transmisión manual secuencial, y la palanca
de cambios es una de las cosas más geniales del mundo. La palanca de cambios, la sensación que te da, es realmente como la de una palanca de cambios de la vieja escuela, con ese sonido y esa forma. La bajas para subir de marcha y la subes para bajar de marcha, y el sonido y la sensación son como las de un Ferrari clásico. ¿Quién dice que una transmisión automática no puede sentirse tan buena y satisfactoria al hacer un cambio de marcha como una manual? Pues aquí lo consiguen, ya te lo aseguro que sí. Y al hacer los cambios de marcha, puedes ver el mecanismo expuesto debajo de la palanca de cambios haciendo lo que le indicas, al igual que en un Spiker. Otra cosa genial de la palanca de cambios es que hay una luz oculta detrás de ella, entre los mecanismos. Se proyecta hacia adelante, así que cuando conduces este coche de noche, ilumina los mecanismos para que puedas ver cómo operan cada vez que cambias de marcha, incluso si está oscuro. Es totalmente de locos. Ahora quiero hablar sobre la visera del sol. El parasol es de cuero, está curvado para ajustarse exactamente al contorno del techo de este coche y es muy hermoso, aunque particularmente llamativo. Se baja y funciona como un parasol. Sin embargo, vale la pena mencionar que las bisagras del parasol son preciosas. Esto es algo que nunca habrás visto antes. Solo puedes verlas a través del parabrisas desde el exterior, pero Pagani no escatimó en su diseño. Hablando de cosas en las que Pagani no escatimó, echa un vistazo a esos hermosos pedales de aluminio. A la derecha tienes el pedal del acelerador, como de costumbre, y tiene esa forma ovalada. A la izquierda tienes el pedal del freno y se parece a una rueda o algo así. No estoy muy seguro. Nuevamente son cosas que nadie mirará con frecuencia, pero tienen una hermosura increíble. Ya que estamos en la zona del suelo del conductor, vale la pena decir que este coche no se molesta con, digamos, alfombras de lana de cordero. En su lugar simplemente tienes estas hermosas alfombras de cuero en la parte inferior, con el logotipo de Pagani con costuras. Hermosas alfombras de cuero para este coche que no se ven en muchos otros. Otro elemento interesante en el interior está en el techo, y ese sería el espejo retrovisor. Puedes ver que es increíblemente pequeño. Tiene la forma ovalada habitual que tiene todo lo demás. Curiosamente, es del tamaño perfecto para la pequeña ventana trasera, pero aún así es muy pequeño. Arriba tenemos también una de las cosas más geniales de todo el coche, y serían las luces de lectura en el interior que flanquean el control de lanzamiento. Mira esta consola, se ve increíble, una vez más parece inspirado en un avión antiguo. Para encender las luces tenemos un interruptor de palanca, lo giras y se siente como si estuvieras activando un elemento muy importante en un avión antiguo. Es el interruptor de luz más genial que he visto en cualquier aplicación, ya sea en un automóvil o en cualquier otro lugar, de toda mi vida. Muy guapo. El control de lanzamiento parece que tengas que tirar hacia arriba y luego presionar algo, pero en realidad solamente es un botón, lo presionas y eso activa el control de lanzamiento y después puedes hacer tus arranques de locos. A continuación, bajando y volviendo a la consola central, quiero hablar sobre los controles del clima, porque los controles del clima en este coche son simplemente geniales, míralos. Pagani dice que están inspirados en un clarinete, el instrumento musical, y puedes captar esa sensación. Parecen teclas de clarinete cuando las presionas, pero son los mismos botones habituales en tu coche normal. Tienes la velocidad del ventilador a la izquierda, donde sale el aire automático, y luego puedes cambiar la temperatura con las dos teclas del clarinete de la derecha. Es todo bastante estándar, excepto de que se ve mucho más hermoso, genial, especial que en tu coche normal. Justo en el centro de todo eso, encima del encendido, se encuentra el control de volumen del estéreo, que también tiene un aspecto de avión antiguo. Vale, en la consola central, en la parte superior, puedes ver que hay interruptores de palanca para 5 elementos diferentes. Una vez más, se supone que se asemejan a las de un avión y se ven muy bonitos. A la izquierda tienes el desempañador trasero, luego tienes las luces antinieblas, después las luces de emergencia, que son las más geniales. Están en el centro y para encenderlas tienes que jalar el interruptor y luego se encienden como si fuera un coche antiguo. Y se ven muy bien, molan mucho. A la derecha tienes el bloqueo de las puertas y luego el alerón. Es posible que te preguntes qué hace exactamente el interruptor de los alerones, porque este coche no tiene un gran alerón trasero en la parte de atrás. En su lugar tienes pequeñas aletas, y las aletas se levantan cuando el coche está girando en una curva, cuando estás frenando con fuerza, y esas aletas Pagani las llama alas. Si presionas el botón de las alas, el coche realizará una verificación de las alas para asegurarse de que están funcionando correctamente. Y hacen un pequeño baile cuando presionas el botón. Echa un vistazo a lo que sucede.
Las alas simplemente suben y bajan cuando es necesario para proporcionar más fuerza descendente o más resistencia al frenar para optimizar tu experiencia de conducción. Un último elemento que vale la pena mencionar en la consola central se encuentra en la parte inferior de todo, debajo de la propia consola. Puedes ver que hay un encendedor de cigarrillos y un cenicero, porque este coche es europeo y todavía se fuma en Europa. Es algo común en Europa que algunas personas quieran fumar en sus coches, así que está ahí en caso de que quieras fumar en tu Huayra. Quiero hablar sobre los asientos y la gran pregunta que tiene siempre la gente cuando ve uno de estos es ¿qué es este círculo que tenemos en el medio? Bueno, resulta que es un ajuste de altura. Al girar este pequeño dial, el asiento subirá y bajará. En realidad no es un misterio tan grande, es solo un pequeño ajuste de altura para el asiento. Y además hay una barra en la parte delantera que mueve el asiento hacia adelante o hacia atrás, al igual que en la mayoría de otros coches, y luego hay una pequeña palanca en el lateral que se puede utilizar para ajustar la posición del respaldo. Lo que me resulta más sorprendente es el hecho de que también hay un enorme agujero en la parte trasera de los asientos. Se puede ver que va desde el reposacabezas hasta la mitad del asiento. Es solo un agujero en el asiento con un aspecto de locos. También se puede ver otro elemento detrás de los asientos, y son las maletas adaptadas. Este coche tiene maletas especialmente diseñadas para colocarlas detrás de los asientos. Obviamente no hay mucho espacio de almacenamiento en este coche, y no tiene maletero, por lo que cualquier espacio de almacenamiento que se pueda obtener es bueno. Lo otro que se puede ver detrás de los asientos son estos altavoces gigantes. De hecho, hay 3. Son absolutamente enormes y están ahí detrás, obviamente para mejorar tu experiencia de sonido. También hay un altavoz gigante ubicado en la puerta, y ahora debemos volver a la puerta para mencionar algunas peculiaridades interesantes de la puerta. Tal vez la mayor peculiaridad de las puertas es el hecho de que el techo es una ventana. En tu coche tienes un techo, tal vez tienes un techo solar, pero en este coche tienes un techo de vidrio y puedes ver a través de él. Es interesante, la verdad. Pero eso no es lo único interesante de la puerta, obviamente. Los pestillos de las puertas en el interior son geniales. Es este pequeño pestillo rojo que tiene la forma del pestillo en el exterior, y al igual que los controladores de las ventanas eléctricas, parecen los de un avión. Los jalas y así de simple se abre la puerta. Otro elemento interesante en el panel de la puerta sería el desbloqueador de emergencia de la puerta. En caso de que el sistema de desbloqueo normal no funcione, hay una forma secundaria de desbloquear las puertas. Tiras y supongo que desbloqueará las puertas para que puedas salir. Pasando al interior y yendo hacia el lado del pasajero, quiero hablar sobre el airbag. Las regulaciones de Estados Unidos exigen que todos los nuevos coches vendidos aquí tengan airbags dobles, y Pagani cumple con esa regulación. En Europa no es obligatorio tener airbags dobles, por lo que los modelos europeos tienen esta caja tan grande para el pasajero. Esta caja contiene el airbag. Debajo del airbag puedes ver que este coche tiene un compartimento de guantera. Eso es algo que esperas en un superdeportivo, especialmente con este nivel. Y en esa guantera puedes ver el manual para el propietario contenido en un hermoso estuche envuelto en cuero, que es absolutamente magnífico. Es el manual de propietario de un Pagani Huayra. No hay muchos detalles disponibles sobre este coche, y no hay muchos de estos publicados por ahí. Así que echemos un vistazo, y debo decirte que es bastante profesional. No hay nada que parezca muy raro. Debo decir que Horacio Pagani lo firmó, lo cual es un bonito toque personal. No fabricarán muchos, pero él los firma todos, lo cual está muy bien. Una cosa que encontré en el manual del propietario en la página 39 dice que no encierres a nadie dentro del vehículo en caso de emergencia. Si hace demasiado frío o calor, podría haber lesiones graves o la muerte. No encierres a nadie en tu Huayra, podría morir. Podría imaginar esa advertencia en el manual de un Toyota, pero es un poco raro imaginártelo en un Pagani. Pasemos a la parte exterior del Huayra, donde primero quiero hablar del compartimento del motor. Puedes ver que tenemos una correa de cuero expuesta debajo de la puerta que parece estar sujetando el compartimento del motor cerrado. En realidad no está manteniendo el compartimento del motor cerrado, porque abres la puerta y vas a ver esta correa de cuero que vas a tener que desatar, pero luego hay unas pestañas pequeñas rojas, ya que son los candados reales que impiden que el compartimento del motor se abra. Y esas correas de cuero son principalmente decorativas. Vale la pena mencionar que en el lateral de la hebilla de la correa hay un pequeño óvalo con el logotipo de Pagani. Nuevamente un detalle realmente cuidado. Pero volvamos a abrir la tapa del motor. Una vez que has desatado esas correas de cuero, como hice yo, y una vez que has desbloqueado las pestañas de las cerraduras rojas, se convierte en un trabajo para una sola persona y puedes abrirlo tú mismo. Pero mientras lo abro, quiero que observes lo cerca que
Se acerca a las puertas y aún así no las golpea, observa. Puedes ver que lo estoy abriendo por mí mismo y Pagani lo ha diseñado de tal forma que al abrir esto no vas a golpear las puertas. Porque imagínate que abriste las puertas y quieres abrir la tapa del motor, pero olvidaste lo de las puertas, podrías destrozarlas. Una vez que tenemos la tapa del motor abierta, puedes ver que este es uno de los ángulos más geniales de todo el coche, simplemente porque la tapa del motor cuando está abierta muestra toda la carrocería y cuando te vas alejando ves el motor, el escape, la estructura del vehículo. Y es increíble ver todo eso con esta cosa abierta. Tenemos que señalar algunas cosas como el escape en la parte trasera. Este escape de titanio, puedes ver que tiene un acabado azul muy llamativo. Se ve increíble y los 4 tubos de escape convergen en el centro y luego salen de la parte trasera, generando el increíble sonido que tiene este coche. Impresiona más verlo desde el interior que desde el exterior. Creo que se ve mucho más genial desde aquí. El otro aspecto interesante, como mencioné, es que este motor fue prestado de Mercedes AMG y Pagani no intenta ocultarlo, a diferencia del nuevo Aston Martin Vantage, donde intentan ocultar sus raíces de AMG. Pagani permite que AMG se muestre prominentemente en el lateral del motor y tienes el logotipo de AMG justo en el centro del motor, junto con la placa de la persona que construyó el motor, al igual que en un coche AMG. Hay más cosas que señalar por aquí detrás. Una de ellas es la firma de Horacio Pagani en la parte trasera, debajo del compartimento del motor. En esta pieza plana de fibra de carbono, el propietario me dijo que muchos propietarios hacen que les firmen los coches y es que la verdad queda muy bien. No obstaculiza nada y queda muy bonito. Es un detalle muy bueno. Otro detalle destacable sería el almacenamiento. Si abres este compartimento cubierto de fibra de carbono, verás que es un compartimento de almacenamiento para equipaje de cuero Pagani perfectamente ajustado. Y por supuesto el equipaje es absolutamente hermoso. Hay uno de estos para cada lado y cuando compras uno de estos obtienes el equipaje para ambos lados en la parte trasera. No solo tenemos el motor, el escape y la suspensión, sino que también tenemos almacenamiento. ¿Quién se lo esperaría? Ahora vamos a ver otras cosas sobre la parte trasera. Una de ellas es la tapa del combustible. ¿Cómo se carga combustible en un Pagani Huayra? Bueno, resulta que solo tienes esta pequeña tapa de combustible integrada en la cubierta del motor. La abres y luego añades el combustible, no es algo sorprendente. Y por supuesto la parte superior tiene la forma ovalada de Pagani. Otro detalle absolutamente asombroso del Huayra que apuesto que no conocías es que cuando estás dentro del coche y observas el panel de la puerta puedes ver que hay una pequeña área de almacenamiento con bisagras a la que no puedes acceder desde el interior. ¿Cómo es eso? Bueno, para acceder a ellas abres la puerta y ahí está el panel. Lo abres y resulta que es un kit de herramientas. Tienes una a cada lado. Es como el gato y el kit para cambiar los neumáticos, pero de cualquier manera se supone que debes acceder a él desde el exterior, no desde el interior, aunque esté incorporado en el panel de la puerta. Es un pequeño detalle curioso y también muy sorprendente. Otro elemento interesante en la parte trasera, además de toda esta locura, con los 4 tubos de escape, la fibra de carbono por todas partes, los alerones y las rejillas para el calor, también tienes 2 elementos reguladores bastante interesantes. En la parte inferior puedes ver que hay una luz antiniebla. Es obligatorio en Europa, la gente en Europa las utiliza cuando niebla y llueve. Y al lado podemos ver que está la cámara trasera. Gubernamentalmente no era un requisito obligatorio, pero la incluyeron porque pensaron que sus clientes la querrían ahí atrás, para tener una mejor visibilidad. Y por supuesto, ya que estoy aquí detrás, sería un crimen grabar un vídeo sobre este coche y no mostrar su sonido de escape, así que escucha esto. Ahora me acerco a la parte delantera y es hora de cubrir 2 elementos interesantes aquí. Uno de ellos es un pequeño óvalo de Pagani una vez más. En su interior hay otro pequeño óvalo de Pagani y puedes ver que en esta pieza se encuentra el intermitente lateral. Normalmente la mayoría de los fabricantes colocan ese pequeño intermitente en los espejos, pero los espejos de este coche son bastante especiales. De hecho, son muy especiales si los observas. Aparentemente fueron diseñados para parecerse a la pestaña o el párpado de una mujer. Al
parecer Horacio Pagani dijo que quería que el párpado de una mujer lo mirase mientras conducía el coche. Y así puedes ver la pestaña, y tal vez el propio ojo sea el espejo. Es una apariencia muy interesante y estos espejos salen de los guardabarros. Otro elemento interesante del espejo es que se pliegan, porque obviamente estos espejos sobresalen, son de fibra de carbono, la carcasa es muy costosa y se pueden plegar hacia adentro. Se supone que debes plegarlos hacia adelante, así que si estacionas el coche en una calle estrecha, puedes plegar los espejos. Por último, pasamos al compartimento delantero de este coche, y si observas el compartimento delantero una vez más, parece estar sujeto únicamente por una correa de cuero, pero si abres la puerta notarás que hay una correa de cuero que lo sujeta, pero es que, como ya vimos antes, también están los pequeños clips rojos, que lo mantienen en su lugar cuando vas a alta velocidad. De nuevo deshaces las correas de cuero a ambos lados y levantas esas pestañas rojas. Cuando has hecho eso, puedes levantarlo tú solo, aunque esta pieza es mucho más endeble que la trasera, y eso se debe a que no está destinada a abrirse con mucha frecuencia, no es un maletero, como podrías pensar. Solamente es una pieza frontal, y como no es un maletero, seguramente nunca tendrías que abrirlo, a menos que estés enseñando las peculiaridades y características en un vídeo. Tiene este acabado en fibra de carbono, que es hermoso, y rara vez lo vas a abrir. Algo que se ve genial es la estructura del clip frontal para que se mantenga levantado. Ahí se ve el sistema hidráulico y las bisagras. Se ve genial cuando lo tenemos en esta posición. Y todo eso nos lleva a tener esta imagen exterior, que es como se ve el coche cuando tenemos todo abierto. Es uno de los coches más locos que existen, incluso con la carrocería en su sitio, pero de esta forma el coche es asombroso, se ve aún más impresionante. Es la imagen más impactante que verás para cualquier otro vehículo. Te aseguro que tu Honda CR-V no se abre así. Y finalmente vamos a volver al interior para ver las peculiaridades y características finales, concretamente las del sistema de infoentretenimiento. Como era de esperar, Pagani no tiene un sistema súper loco, este coche es más para conducir. Son como una pequeña boutique para coches, pero tenemos dos cosas interesantes. Una es la iluminación ambiental. Entras en la iluminación ambiental y puedes cambiar el color de las luces para el interior. No es tan inusual, pero lo raro es que cambia todas las luces del grupo de indicadores. Puedes poner cualquier color, así que tu indicador de velocidad puedes ponerlo en rosa un día, en azul otro y al día siguiente si quieres lo pones en rojo. He visto muchos coches que te permiten cambiar el color de la iluminación ambiente, pero no muchos te permiten cambiar todo eso, y el cambio de color de la iluminación ambiente se vuelve aún más extraño porque también puedes configurarlo para que cambie entre todos los colores. Pagani lo llama cromoterapia. Puedes seleccionar cromoterapia y luego cambiará entre los colores, y mientras lo hace incluso puedes elegir qué tan rápido cambia entre los colores. ¿Quieres cromoterapia lenta o quieres cromoterapia rápida? Esa es una de las características más geniales y extrañas que cualquier coche pueda tener con colores de iluminación ambientales cambiables. El otro elemento interesante en el sistema de infoentretenimiento lo notarás si me has seguido hasta aquí. Hablo de los controles de los espejos. Eso se debe a que los controles de los espejos están ocultos en el sistema de infoentretenimiento. Cambias los espejos en la pantalla de infoentretenimiento y fíjate en esto, cuando vas a cambiarlos en realidad se asemejan a la forma de los espejos. Uno en cada lado. Y se mueven exactamente como le indiques. Es una peculiaridad muy rara en este Pagani Huayra. Y esos son los muchos detalles y características del Pagani Huayra. Ahora te preguntarás, ¿cómo es conducir un coche como este? Bueno, es el momento de descubrirlo. Vale, manejando el Huayra. Esto es de locos. La posición del manejo es simplemente diferente a cualquier otra cosa que haya conducido antes. Tienes esos medidores súper hermosos, pero es que además luego tienes esta ventana aquí encima. Es de locos. La sensación al cambiar de marcha es muy buena. Obviamente no estás pasando por las marchas y no hay pedal de embrague, pero replicaron perfectamente esa sensación que obtienes al cambiar con una palanca de cambios. El coche se siente muy mecánico, principalmente es la transmisión la que se siente mecánica. Puedes sentir cómo reduce la marcha mientras bajamos y nos detenemos en primera para un semáforo. Sentado en ese semáforo se escucha bastante más de lo que escucharías, por ejemplo, un R8. Definitivamente es un coche más serio. Y cuando aceleras,
Escuchas todo detrás de ti. Esto no es un Bentley, es un verdadero auto deportivo exótico, un hipercoche, y nunca lo olvidas cuando vas en él. No importa dónde mires, nunca olvidas lo que estás conduciendo. Los espejos son como el salvavidas. Puedes ver de todo. El lado del pasajero interrumpe un poco por el pilar A, pero en general los espejos proporcionan una visibilidad tremendamente buena. ¡Escucha eso! Puedes escuchar los turbos de manera muy distintiva. La dirección es realmente buena, es muy precisa. Supongo que tendrías que llevarlo a una pista y sentirlo para saber de qué es capaz. Pero siento que el coche es muy preciso y la entrada en curva es muy buena. Es increíble, puedes ver bastante bien, no es como esos superdeportivos terribles de antaño donde no puedes ver nada. Es cómodo en ese sentido. El asiento se siente bastante cómodo, hay un pequeño truco para conducirlo. Debes soltar el acelerador cuando accionas la paleta o cuando cambias a la siguiente marcha, para obtener un cambio realmente suave. El coche se siente muy estable, no es irregular, no tiembla. No se siente como si estuviera a punto de desmoronarse. A veces cuando conduces un coche de un fabricante de baja producción sientes eso, pero aquí no. Wow, oh my God. Oh my God. Es increíble. Puedes decir que es un motor V12 de AMG, un V12 biturbo, como el del SL65. ¡Dios! Eso es... Se siente tan rápido como un Chiron, súper rápido. El Chiron es increíblemente rápido, pero sigo pensando en lo lujoso que era mientras entregaba la potencia. Pero en este coche, con las marchas golpeando hacia la siguiente, con todo ese ruido ahí detrás, se siente como si estuvieras volando. La sensación de velocidad en este coche se acerca a lo mejor de cualquier otro coche que haya conducido. Lo sientes, lo escuchas, lo puedes ver venir. Estás cerca del suelo, por lo que está justo frente de ti. Es difícil describir ese nivel de velocidad. Llega de forma muy rápida, solo es interrumpido por los cambios, pero lo interesante de los cambios es que no son tan rápidos como en una caja de cambios de doble embrague, pero son increíblemente contundentes, te aplastan contra el asiento, por lo que el cambio te hace un descanso, pero luego te mete la aceleración. Bueno, creo que eso es todo, señores. Está claro, ¿no? No necesitas una montaña rusa si tienes uno de estos. Es prácticamente el coche con el sonido, la sensación más enojados en los que he estado. Y ese es el Pagani Huayra. El maldito Pagani Huayra. Este coche es tan increíble, tan especial, tan hermoso, tan alucinante de conducir, y está lleno de tantas peculiaridades y características geniales que es de locos. Probablemente podría hacer 3 vídeos sobre él, y sé que este se ha vuelto bastante largo, pero creo que estarás de acuerdo de que vale la pena. Después de ver esto, tal vez estés de acuerdo en que el Huayra vale cada uno de los 3 millones de dólares. Ahora le vamos a dar una puntuación en la Dodge Score. Empezamos por el fin de semana y por el estilo. El Huayra es hermoso pero no perfecto, así que le damos un 9 de 10. Hace el 0 a 100 en 2,8 segundos, aquí le tenemos que dar el 10 de 10. El manejo es increíble, como podrías esperar de un coche así que tiene un 10 de 10. El factor de diversión es realmente asombroso, el coche es una absoluta maravilla para conducir y realmente se siente como si estuvieras liberando un monstruo en el mundo, así que le damos un 10 de 10. Por último, el factor de genialidad, aquí queda claro que es un 10 de 10. Obteniendo una puntuación total para el fin de semana de 49 de 50, que es la más alta por el momento. Vamos ahora con las diarias y con las características. No tiene los elementos de lujo tradicionales que podrías asociar con gastar tanto en un coche, pero tiene cosas que nadie ofrece, así que le damos un 5 de 10. El confort es más o menos promedio para un coche como este, así que tiene un 3 de 10. La calidad es excelente, es realmente hermoso y mis únicas preocupaciones serían la fiabilidad a largo plazo, considerando su producción limitada, así que le vamos a dar un 7 de 10. La practicidad es obvia, es impráctico, a propósito además, así que le vamos a dar un 1 de 10.
Por último está el valor. Es ridículamente caro, pero el valor parece estar aumentando. Nunca podría pagar tanto por un coche, pero algún día podríamos reírnos de cómo podías comprar uno de estos por 3 millones. Le daremos un 6 de 10, para una puntuación diaria final de 22 de 50, que sumándolo todo da 71 de 100. Comparándose con algunos de los mejores coches jamás fabricados, supera a todos en las categorías del fin de semana, pero solo por un punto. Sin embargo, el 918 Spider y el Chiron son mejores para el día a día. El Huayra no es el líder absoluto, pero está cerca.